Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Desde la Academia. Estamos nuevamente tratando de conocer de la voz de nuestros analistas y de autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sus puntos de vista sobre el quehacer o la vida de nuestro país, los últimos acontecimientos y las cosas a hacer para poder sacar adelante a Honduras. Hoy nos acompaña don Efraín Díaz Arribillaga, él es director de la Junta de Dirección Universitaria y también un connotado analista de Honduras, y estaremos conversando con él sobre el destino de nuestro país ahora en manos del Partido Libertad y Refundación con doña Xiomara Castro de Zelaya al frente. Don Efraín, agradezco mucho que esté con nosotros, la disponibilidad para acompañarnos en este programa. Sea bienvenido. Muchas gracias, Franz, por esta oportunidad. Es un gusto estar en la televisión, el canal universitario. Siempre es un honor estar acá y poder compartir no solamente con la comunidad universitaria, sino que con todos los que de alguna manera ven este canal educativo del país. ¿Cómo ha visto o qué análisis podemos realizar a 2 semanas de la llegada al poder de doña Xiomara Castro de Zelaya? Bueno, digo yo que de las esperanzas que se forjaron por el resultado electoral y las expectativas del pueblo hondureño acerca de la necesidad de un cambio en el país, porque por eso la gente votó, por eso la gente se expresó, cómo se hacía un alto al pasado y se iniciaba un nuevo camino para la nación. Desafortunadamente el tema del Congreso ha venido a enturbiar un poco ese panorama, porque ahí lo que pareciera ser que la llamada clase política hondureña no parece haber entendido con bastante claridad cuál ha sido el mensaje que el pueblo envió en las urnas, que es igualmente válido para la actual presidenta, doña Xiomara Castro, como para los miembros del Congreso Nacional. ¿Cuál es una nueva actitud, una nueva conducta, una nueva ética política en función de cuáles son los mejores intereses de la nación? Y ahí lo que ha prevalecido se generó una crisis política, no surgió espontáneamente, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la lucha del poder, intereses particulares, intereses de grupo, pero sobre todo tener un Congreso controlado como ha estado por años atrás, porque claro, el Congreso se toman decisiones fundamentales que afectan otros poderes del Estado. Por ejemplo, vamos a tener la elección de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces es un poder importante del Estado, pero lo que hemos visto es más que todo como una especie de un ring político, donde cada quien está queriendo jalar por su propio lado, sin querer, digamos, lograr efectivamente un diálogo constructivo que nos llegue a acuerdos constructivos en función del bien de la nación. Y eso implica seriedad, pero también desprendimiento, ¿no? No se puede llegar a acuerdos si los actores que están ahí no están dispuestos a ceder ciertas cosas, ¿no? Si me voy a aferrar a mi posición y no voy a permitir lo otro, pues va a ser muy difícil encontrar un acuerdo. Entonces creo que es necesario ya no solamente el problema de un partido político, que el problema de Libre no es un problema solo de Libre, es un problema también que ha venido desde afuera de Libre. Y por lo tanto yo sigo insistiendo, siendo realista, es que para solucionar el problema del Congreso hay que tener un acuerdo interpartidario sobre cómo va a funcionar el Congreso, cuál va a ser la agenda legislativa en el cual van a haber unos acuerdos, y esa agenda legislativa tiene que ver con la propuesta de gobierno de doña Xiomara, pero también de los otros sectores de la sociedad hondureña, ¿verdad? Porque la democracia es pluralidad y diversidad. Entonces eso ha venido a generar un problema de gobernabilidad, y como que hasta este momento no parece que la situación ha sido totalmente solucionada,
Y eso genera un camino más difícil para la actual mandataria, ¿no? De poder conducir un gobierno, digamos, centrado en los problemas fundamentales que el país tiene. Y es ahí donde creo que es que debe de comenzar el acuerdo en función de que Honduras necesita ese cambio, una nueva conducta, una nueva actitud y sobre todo una nueva ética política. Lo ocurrido en el Congreso Nacional, ¿usted lo ve como síntomas de la elección, de lo que viene, elección de la Corte Suprema de Justicia, elección del fiscal general? ¿Cree que por ahí viene eso? Sí, yo indudablemente lo veo como una lucha de poder, o sea, el Partido Nacional y el Partido Liberal, tal vez el Partido Liberal no totalmente, pero entre ambos sabían de que el resultado electoral les permitía una mayoría simple y que les otorgaba, como dicen, tener un poco el sartén por el mango para cualquiera de estas decisiones. Entonces, claro, indudablemente eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en el Congreso. Es decir, yo tengo la cantidad de votos suficientes y puedo tener una decisión, pero no la tengo totalmente. Entonces, como no lo tienen totalmente, entonces no es posible asumir una posición de que ellos pueden controlar el Congreso sin los otros. E igualmente pasa con el otro lado. Entonces eso requiere darse cuenta que el pueblo hondureño votó por un Congreso plural, que refleja la diversidad política y los puntos de vista de la nación. Claro. Que hay que de alguna manera conciliar hasta donde eso es posible. Yo estoy seguro que hay convergencias, van a haber diferencias, por supuesto. Incluso pero, dentro de la bancada de Libre. Dentro de la bancada de Libre, pues aparentemente había algunas diferencias, reales o no reales, pero están ahí y ha sido causa del problema que hemos estado teniendo acá. Pero me da la impresión, y eso es mi visión, por supuesto, que ese problema también es inducido y es de carácter esencialmente político, precisamente por la lucha del poder dentro del Congreso, controlar el Congreso, y también el tema de la impunidad, ¿no? Que está como flotando también ahí en el ambiente detrás de todas estas cosas, y a eso se une las ambiciones personales, los protagonismos personales, los intereses mezquinos de grupos, ¿verdad? Que están en juego en todo esto. Entonces como que es una fórmula letal, digo yo, para dificultar, digamos, el buen funcionamiento del Congreso y la evidentemente complementariedad que tiene que tener con el Poder Ejecutivo y lograr una relación constructiva entre los dos poderes del Estado. La incorporación de la bancada de los disidentes, como se les denominó en su momento, ¿subsanaron los problemas o considera que aún las heridas están muy frescas? Mire, ha sido una solución parcial. Pero no está solucionado totalmente, o sea, por eso le decía al comienzo que requiere un diálogo interpartidario dentro del Congreso para poder hacer posible que esto funcione adecuadamente, al menos una agenda mínima de acuerdos que permitan yo digo hasta esta frase que tal vez luce no tan buena, pero que es un poco la realidad, una gobernabilidad como posible, para que la agenda legislativa que tienen pueda ser realmente consensuada y acordada en un convenio político. Hay hechos que nos dicen algunas cosas, ¿verdad? Primero, la toma de posesión de doña Xiomara, pues ante una juez, pues no, de alguna manera como tendía a desconocer, digamos, la presidencia del ingeniero Redondo. Pero al incorporarse el Partido Nacional y el Partido Liberal a la sesión del martes pasada, de alguna manera había un reconocimiento implícito, ¿verdad? De eso. Entonces estos elementos hay que como armonizarlos y juntarlos en una salida política que sea potable a todas las bancadas que están ahí y que permitan un funcionamiento adecuado del Congreso. No es un problema para mí tanto de carácter legal como político, y la salida y el acuerdo tiene que ser de orden político para que eso pueda funcionar adecuadamente. ¿Afectará en el buen funcionamiento del gobierno lo que está ocurriendo en el Congreso? No, claro, indudablemente que sí, o sea, porque usted sabe que los poderes son independientes, pero son complementarios.
y las leyes tienen que ser sancionadas por el presidente o la presidenta, en este caso, de la República. Entonces, si el Congreso no puede lograr, digamos, esa armonía y ese funcionamiento adecuado, pues claro, incide en las posibilidades de gobernar, salvo que entonces la presidenta decida, digamos, gobernar ante la imposibilidad de un acuerdo efectivo a través de decretos ejecutivos, ¿verdad? Que eso se hizo en el gobierno anterior, que no es la mejor manera. Y si usted se recuerda, aún los mismos Estados Unidos, en el tiempo del gobierno de Barack Obama, con un Congreso en contra, recurrió a las órdenes ejecutivas para poder aprobar y poder avanzar su programa de gobierno. Pero esas no son las soluciones más óptimas, sino que lo correcto es que haya un normal funcionamiento de los poderes que permita el fortalecimiento de la institucionalidad pública a través de ¿qué? De un congresos independientes pero complementarios y una relación constructiva entre esos dos poderes y eventualmente también con el Poder Judicial, ¿verdad? Por lo menos el Poder Judicial me pareció que actuó con bastante prudencia y sabiduría al no considerar los recursos que se habían presentado ante la Sala de lo Constitucional. Eso por lo menos permitió, digamos, que ese tema no se profundizara. Y yo creo que eso fue un paso bastante importante. Ahora le toca al Congreso encontrar una salida que sea realmente posible para que el Congreso funcione adecuadamente. Ahora bien, ya apartando con los... porque el asunto, el problema del Congreso Nacional es como quien dice la cereza del pastel ante todos los problemas con los cuales se encuentra el gobierno central. ¿Cómo mira o cuál cree usted que debe de ser la salida que debe de buscar el gobierno para poder salir a flote ante la situación en la cual señalan ellos que encontraron en la administración pública? Bueno, mire, yo frente a eso creo que para mí tienen que establecer prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades más urgentes? Y que se tiene que ver esto como un proceso de 4 años, sobre el cual hay que establecer las bases de construcción de ese proceso. Entonces, digamos, establecer las prioridades en función de las realidades y de la disponibilidad de recursos con que el gobierno cuenta, lo cual significa una reestructuración del presupuesto que fue aprobado por el Congreso pasado en diciembre, pero que el nuevo gobierno tiene que adecuarlo, reestructurarlo en función de las necesidades y lo que hace falta tendrá que ver de qué manera puede completar, digamos, eso y darle la gradualidad que es necesario hacer. Yo digo que eso sí, ¿y eso qué implica eso? Una planificación. El gobierno tiene que tener una planificación de mediano plazo. Y no de un año, ¿va? Y no de un año, una planificación para los próximos 4 años, si se quiere un plan de desarrollo. La conferencia episcopal hoy presentó en su mensaje al país sobre la necesidad de un plan de nación que se ha venido hablando tanto, digamos, en Honduras desde el gobierno de Porfirio Lobo en el 2010, inclusive hay una ley de eso, pero que nunca se ha puesto en ejecución. Entonces creo que hay que buscar caminos que permitan realmente hacer posible que vayamos avanzando a pesar de las dificultades que hay, ¿no? O sea, y hay que tener un poco de innovación, digamos, creatividad para poder enfrentar los problemas. No podemos ya seguir quejándonos de que se nos entregaron la casa desordenada, sí, que es cierto. Ya se sabía. Ya se sabía, ¿verdad? Todas estas medidas, este drenaje de recursos, compromisos que no tenían manera de poderse cumplir, un sector energético con problemas serios. Entonces, sí requiere una nueva mirada, una nueva visión, pero digo, dentro del marco, una estrategia de ejecución de ese plan de gobierno que ha propuesto doña Xiomara, con los ajustes que son necesarios en función del contexto, estos temas de gobernabilidad que estamos hablando acá, y por supuesto las prioridades que tenemos que hacer en este momento. Evidentemente el sector educación, salud, ella habló de como los 4 puntos de anclaje de su gobierno, que era educación, salud, seguridad y empleo. Bueno, yo agregaría a eso el tema de la desigualdad, ¿verdad? Pero están relacionadas. Entonces, para poder hacer eso, entonces hay que decir qué vamos a hacer durante este año, este primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Y dejar por lo menos también la mesa un poco servida para continuar ese proceso, porque el gran problema de Honduras ha sido siempre
que como que todos los gobiernos quieren volver a escribir la historia de Honduras cada vez que toman posesión. Y no ha habido continuidad. Entonces hay que darle continuidad a las cosas cuando son buenas, por supuesto. Pero hay que cambiarlas o reformarlas, aquellas que no, que sabemos que no ayudan, digamos, al desarrollo y el crecimiento del país. Obviamente la situación económica va a ser como un ancla para este gobierno, como algo que lo va a frenar para poder cumplir con las promesas que hicieron en campaña. Sin embargo, cree que hay método de poder salir adelante, de cumplirle a la gente, de decirle, mire, vamos a solventar el problema de la empresa de energía eléctrica, vamos a darle energía gratis a más de 1 millón de hondureños, vamos a poder hacerle frente a la pandemia, tener un mejor manejo de la pandemia, vamos a abrir las escuelas y permitir y que los niños regresen vacunados y listo. ¿Cree que se llegue a lograr todo esto? Todo eso es posible. Benjamin Franklin decía que lo único que no tenía solución en la vida era la muerte y los impuestos. Así es que creo que es posible. Además, la política es el arte de lo posible. Y creo que en la economía hay salidas siempre. Hay salidas que no son fáciles, implica ciertos sacrificios, ¿verdad? Pero yo creo que bien sustentada, con una adecuada estrategia de comunicación del gobierno frente al pueblo, decir, mire, esta es la realidad, pero no en el sentido de queja, como bien decía en su discurso la presidenta doña Xiomara Castro, sino de decir, bueno, este es el punto de partida, esto es lo que vamos a hacer ahora, o que lo que nos proponemos hacer. Pero también significa consensos básicos con diferentes sectores, los sectores sociales, empresariales. La academia puede jugar un papel importante, ya que estamos en este espacio académico. Las universidades, para mí, y sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pueden jugar un papel muy importante en la definición de todas estas cosas, ¿no? En base a la capacidad que esta universidad tiene, en los diferentes campos que están aquí, por lo menos prioritarios. Entonces, yo digo que al menos el país requiere un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social tiene que estar planteado en los diferentes sectores. ¿Cuál va a ser la reforma social? ¿Cuál va a ser los elementos de la reforma económica, política, ambiental, que el país requiere y ponerlas en el tiempo en función de una gradualidad que permita su ejecución y que usted vaya teniendo resultados en las medidas que pueda tomar? Y requiere, por supuesto, una reestructuración del presupuesto ante un país con un creciente endeudamiento, pero bueno, que puede ser manejable en función de que si usted crea las condiciones para que haya un crecimiento económico lo suficiente e inversión que permita generar el empleo que la gente requiere o necesita, digamos, para mejorar su bienestar general. Decía el ministro de SEDIS, el licenciado Cardona, que se requiere para este ejercicio fiscal que no sabe de dónde van a sacar alrededor de 60.000 millones de lempiras, porque hay que hacerle frente a los compromisos que asumió el gobierno saliente a última hora con acuerdos para nuevo personal y una serie de cargas que dejó sobre el Estado. ¿Esto significa más endeudamiento, cree usted? Bueno, mire, yo digo que seguramente que va a ser importante, digamos, la obtención de recursos externos. Eso yo no lo pongo en duda y va a ser de alguna manera necesario. Hay que tal vez reestructurar un poco el tema de la deuda existente que ha venido creciendo rápidamente, ¿no?, en los últimos años. Pero yo creo que hay que racionalizar el gasto público y canalizarlo precisamente a los sectores que son en este momento los más prioritarios. Salud, educación, son los sectores básicos. Y cuando decíamos un poco a la pregunta que usted me hacía recién, el tema de los problemas del país, bueno, un tema central no solamente es el tema de la pobreza, es la desigualdad. Y sectores como salud y educación lo que demuestra es que generalmente los más pobres son los que más sufren, sobre todo cuando hay crisis como la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema de salud pública deteriorado, debilitado, un sistema de educación pública
que no pudo enfrentar adecuadamente, digamos, esto, y muchos niños y jóvenes se quedaron retrasados. Entonces, esas brechas, esos problemas son a los que hay que darles atención. Y por supuesto el tema de la economía, pero el tema de la economía tiene que estar orientada a generar crecimiento, inversión, pero sobre todo productividad, porque la productividad es la base del crecimiento y la que puede resolver los problemas de una economía mucho más saludable. Pero eso es una visión de largo plazo también. Y ahí es donde viene el tema que yo le decía al inicio, Franz, la necesidad de la planificación del desarrollo. Y yo creo que Honduras ha abandonado mucho eso, entonces estamos como en lo inmediato, lo coyuntural, que está bien, pero hay problemas de carácter estructural que hay que irlo resolviendo, pero eso no lo va a resolver de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como más innovadores. La visión del Estado tiene que ser un Estado emprendedor, un Estado innovador, que permita crear las condiciones para que sectores productivos, sociales, puedan desenvolverse de mejor forma. Yo digo, esas son las reformas fundamentales que tienen que estar volcadas en lo que yo le he señalado como la necesidad de un nuevo pacto social para Honduras. Ahora bien, y volviendo al tema del Congreso Nacional, recientemente se aprobó un decreto de amnistía que llamó mucho la atención y que la gente en muchos sectores criticaron de que se estaría cubriendo a personas acusadas de corrupción durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Sí, mire, yo escuché, digamos, las posiciones del Consejo Nacional Anticorrupción, el mismo sector privado y otros sectores y personas que se pronunciaron sobre eso. Mire, la amnistía tiene que ser esencialmente política y en eso estoy de acuerdo. Y todos los delitos conexos con su actividad política. Pero no podemos incluir de ahí, y en eso yo coincido con estos sectores, no podemos incluir aspectos que tienen que ver con abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, todo aquello que implique una impunidad para delitos de corrupción. Y no solamente para aquellos que puedan caer en el gobierno de Zelaya Rosales, del presidente Zelaya Rosales, sino que para cualquiera. O sea, si queremos traer otra vez una comisión parecida a la MACE o la CICIG, no podemos tomar decisiones que puedan tener efectos o implicar situaciones de crear una impunidad en el país. Precisamente una parte de ese problema del Congreso tiene que ver con el tema de impunidad para determinados sectores políticos. Y el pueblo hondureño ya quiere superar eso. Ese es el mensaje que se le dio. Entonces no podemos estar haciendo cosas que de alguna manera contradicen lo que el pueblo esperaba que debería de hacerse, ¿verdad? Hay que aplicar la justicia correctamente. Y hay los mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Un poder judicial independiente es lo que queremos. Entonces hay que trabajar para eso. Pero solo por esta vía no. Yo sí estoy de acuerdo de que se dé amnistía por delitos políticos que tienen delitos penales que están conexos a esa actividad política. Ahí me parece que estoy correcto. Pero lo otro introduce elementos de conflictividad y de difícil aplicación que pueden poner en entredicho, digamos, el propósito que animó la aprobación de ese decreto. Señala en una de sus partes temas como el enriquecimiento ilícito, señala o relacionado al tráfico de armas o a la posesión de armas de grueso calibre, y fueron de las cosas que incluso el mismo Edmundo Orellana Mercado dijo, esto es un pacto de impunidad y que no debe de ser así. Indudablemente, coincido con él en eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, tenemos que tomar en cuenta ahora cuál ha sido el mensaje que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que son los temas de la agenda que debe existir entre Honduras y Estados Unidos, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad y la lucha contra la narcoactividad, que son intereses de ambos países, ¿verdad? Y que deben ser como la parte que de alguna manera u otra tiene que ser la base de una agenda bilateral con Estados Unidos. Entonces hay además muchos sectores que se han expresado sobre eso. La misma iglesia de alguna manera hoy se pronuncia sobre esos temas. Entonces creo que siempre hay espacios para rectificación, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay que empecinarse en cosas. Si me he equivocado, pues puedo rectificar.
y rectificar me parece que es un acto de humildad que creo que también ayuda precisamente a darle credibilidad y confianza. Doña Xiomara habló de un gobierno abierto y eso me parece que debe ser la tónica que debe guiar la actuación de su gobierno y del Congreso Nacional también, por supuesto, ¿verdad? También abierto. Y ese es el camino, creo, que la gente exige para devolverle la confianza, la credibilidad y la esperanza, digamos, al pueblo hondureño, por lo cual votó en las elecciones del noviembre pasado. ¿Existe ambiente para que venga una CICIG a Honduras? Yo diría que sí, además necesario, ¿no? Porque el trabajo de la MASI fue importante, ¿no? Pero fue interrumpido por los intereses precisamente de impunidad que flotaban en el Congreso y en el gobierno, y lo estamos viendo, pues, o sea, que nada de eso era inventado, ¿verdad? Sino que era una realidad, un secreto, pero a voces. Nadie quería, digamos, hablar de la vinculación del mandatario anterior con el tema del narcotráfico, pero nos hemos dado cuenta ahora ya con claridad de que ahí estaba, pues. Entonces, si no se habla con la verdad, entonces ya no se puede engañar al pueblo hondureño. Y yo creo que si usted platica con la gente, como hablan de la gente que está ahí, la gente no quiere ver lo que está sucediendo ahí en el Congreso, quiere otra cosa. Y creo que la clase política tiene que atender de cuál es el mensaje, ¿verdad? Y cuál es el mandato que el pueblo hondureño se expresó en las urnas, ¿verdad? Y eso creo que es el faro, ¿no? El que debe guiar la actuación pública de ahora en adelante para el país. Ese es el comienzo, debe ser, al menos yo digo, he señalado, Franz, quizás el comienzo de una primavera hondureña, ¿verdad? Y no defraudemos, pues, a ese pueblo que le ha apostado por más de 40 años a esa democracia. Así es, y todos soñamos con esa primavera hondureña, la verdad. Definitivamente. Esperamos nuevos tiempos para este país. Como usted señalaba al principio de la entrevista, después de las elecciones nació una gran esperanza en la población, y que a pesar de que los acontecimientos que se han ido dando han aminorado esa esperanza, esperamos que no muera, esperamos que esa esperanza más bien crezca y que nos la puedan hacer realidad, pues, porque este pueblo ya de veras necesita un respiro después de tantas situaciones que se han dado y que no le han traído nada de beneficio. Definitivamente estoy de acuerdo con usted. Yo, aunque uno a ratos se siente abatido, sí, ¿verdad? Con un poco de desesperanza, pues no debemos perder la esperanza. Yo digo que el camino está ahí y hay que emprenderlo. Lo que se requiere es voluntad y sobre todo visión, ¿verdad? Una visión de estadistas y un compromiso con la nación, que me parece que es lo que ha estado de alguna manera ausente en las conductas de muchos sectores políticos del país y empresariales también, ¿verdad? Sí. Ya no solamente hablo de los sectores políticos. Así es que yo aspiro a eso, y por eso le vuelvo a insistir que creo que el papel de la Universidad Nacional Autónoma, como las otras universidades, tanto públicas como privadas, pueden jugar un papel muy importante en la orientación, en el apoyo a este esfuerzo del nuevo gobierno, en poder construir ese nuevo camino para la nación. Y ese me parece que es un desafío y un reto muy importante, también para nosotros que estamos de ese lado de lo que llamamos la academia. Don Efraín, le agradezco mucho que nos haya acompañado, sobre todo que se haya venido a solear conmigo aquí. Sí, siempre el sol cae bien por la vitamina D, ¿va? Sí. Pero todo en exceso es malo. Sí, no, pero estamos como acostumbrados al sol, ¿verdad? Sobre todo uno que viene del sur de Honduras. Entonces ya uno está acostumbrado a eso, pero siempre cae bien el sol, ¿no? Así es. Pero sí, le agradezco mucho que nos haya acompañado y nos haya brindado estos momentos para poder hablar, conversar un poco con usted y profundizar en el pensamiento y en las ideas que ustedes, como personas analíticas de la realidad nacional, tienen y expresan todos los días. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, y espero que este análisis y estas reflexiones pues puedan servir, ¿no? Para orientar, lograr recapacitar, aunque sabemos que uno no tiene en sus manos toda la verdad, pero al menos conjuntamente se puede encontrar la verdad y sobre todo los acuerdos que el país requiere.
yo creo que hacia ahí es donde debemos ir y hay que seguir trabajando y construyendo, ¿no? Más que destruyendo. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado, el estar siempre pendientes de su programa desde la academia. Siempre les hacemos la cordial invitación para que nos sigan a través de las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura, aparecen en la parte de abajo. Búsquenos en cada una de ellas, síganos y denos sus puntos de vista y sus comentarios sobre los temas que aquí debatimos. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.